Saludamos a Sade, escribe Sade con Paradise. Buen DJ, gracias Carlito. Nick Merevans, Gabriel Reyes, analistas políticos están aquí. Vamos a comenzar con el análisis de lo que acaba de decir el presidente de la Asamblea, Henry Ramos Alup. ¿Quién quiere comenzar? Nick. Gabriel, por favor. Bueno, yo creo que lo que refleja en su declaración el diputado Henry Ramos es lo que se compadece a la interpretación del texto constitucional y es la garantía de la manifestación, de la protesta como un recurso que en las democracias, precisamente lo que decía en la parte anterior, donde hay pluralismo, existe el derecho al disenso y el disenso se visibiliza con las manifestaciones. Una sentencia que de alguna forma impide, prohíbe este tipo de manifestación pública realmente deteriora el espacio de la democracia nacional. Claro. ¿Tú qué opinas? Mañana saldrán justificando lo injustificable. Definitivamente el avance progresivo de la utilización del Poder Judicial para ir acomodando la cama del desarrollo del autoritarismo por parte del gobierno del presidente Maduro es verdaderamente inaudito en relación con la desproporción de la interpretación de la Constitución a la medida, ¿no? Lo que a mí me preocupa es cómo o a qué conduce efectivamente todo este acomodo, ¿no? Porque en el marco de un proceso de diálogo, en el marco del proceso de una serie de acuerdos, entonces en una etapa prácticamente de cogobierno en algunos aspectos, a partir de ese acuerdo, pues aún a pesar de que Henry Ramos Alup salga de la Asamblea Nacional criticándolo, pues lo están convalidando. Claro. También tengo una pregunta sobre, que es algo muy delicado, por favor vamos a tocar este tema con la mayor altura posible, porque hay un juicio en Nueva York. Un juicio que no hay un juicio político aquí, está prohibido por parte de la Asamblea, pero hay un juicio que se está llevando en Houston, pero este de Nueva York, que podría tener una sentencia mañana. ¿Eso no involucra de alguna manera un juicio político de lo que pasa en Venezuela? Bueno, yo creo que el comportamiento de los individuos no genera de manera automática la adherencia de familiares, amigos y más aún de todo un grupo que lo acompaña. Sin embargo, queda en las actuaciones del tribunal, en las pruebas, declaraciones, testigos y demás elementos que conforman este expediente, la exposición del nivel de involucramiento que pudieran tener funcionarios particulares dentro de este lamentable episodio. ¿O cómo tienen esas prebendas? ¿Por qué tienen acceso a sitios que no tienen un ciudadano común? ¿Por qué tienen aviones, pasaportes, diplomáticos, etcétera? Eso no es un juicio de alguna manera. Lo que pasa es que el poder corrompe y cuando el poder es absoluto te corrompe absolutamente. Sí, ¿tú qué opinas? Hay un problema fundamental en la política venezolana durante muchos años y que creo que lamentablemente en el marco del desarrollo de un proyecto al que convocó el presidente Chávez, que fue un proyecto para la lucha contra la corrupción, para el restablecimiento de la ética política, pues lamentablemente la degeneración que ha conducido lo que han tratado de mantener llamando proceso revolucionario, pues va absolutamente en contravía de ese llamamiento inicial sobre el cual emerge un actor como el presidente Hugo Chávez Frías en su momento. Con esto, ¿qué te quiero decir? Que indiferentemente de que las responsabilidades son individuales, hay elementos dentro del proceso de juicio que convocan a la necesidad de un pronunciamiento y de una postura ética del gobierno, que es lo que no ha habido. Yo creo que el involucramiento familiar y los elementos de utilización de recursos del Estado como pasaporte diplomático y otra serie de cosas, sin duda alguna, que exige a las autoridades desde el punto de vista ético que generen un pronunciamiento claro y transparente en relación a lo que ha sucedido, porque el pueblo venezolano merece una explicación de ese fenómeno. ¿Querías agregar algo de eso? Bueno, yo creo, a mí me complace mucho escuchar a Nigmar referirse de esta forma, porque precisamente este tipo de distorsiones del ejercicio del poder no lo estamos viendo de hace 2 años con la presidencia de Nicolás Maduro, lo estamos viendo de hace 18 años y precisamente... Lo estamos viendo de hace 40, Gabriel. Sí, pero cuando nos hemos referido... un problema exclusivo. Claro, cuando nos estamos refiriendo de alguna manera a los devaneos del poder sobre la base del familismo amoral, sobre la base de la estructura de privilegio, yo creo que no podemos esterilizar estos últimos 2 años sin traer a colación que existe una degradación paulatina y una pérdida que no tiene 40 años del check and balance, de esas estructuras de control y balance en el poder que sí existían en la mal llamada Cuarta República y que se desdibujaron luego de que se empieza. Tú has planteado algo
algo interesantísimo. Él habla del régimen autoritario, pero es que el régimen autoritario actual no es otra cosa que la consecuencia de un movimiento aluvional, de pérdida sistemática de poder, de precisamente lo que llamó Jorge Lanzaro la democracia delegativa. Todos los poderes delegan en la figura del presidente su actuación, de manera que la pérdida de contrapesos en nuestra democracia no tiene 40 años. Carlos Andrés Pérez pero un momento, ya va, fiscal general de la República. Lo que sí tiene 40 años, Gabriel, es el problema de la pérdida de la ética política acumulada dentro del proceso. ¿Por qué lleva Chávez al poder? Porque había un reclamo del uso de los aviones de PDVSA, de abuso de poder de todo tipo, y llegamos al mismo punto de donde arrancamos. O sea que son 40 años. Y hay otra cosa, el Heritage Foundation dijo hace poco un estudio sobre Venezuela, que dice, ¿por qué llegamos al nivel que llegamos, que estamos en la absoluta miseria? Y eso no es un cuento para nadie, en el caos. Porque desde hace más de 40 años comenzamos a perder las libertades económicas. Y por eso, desde hace 40 años de la nacionalización de Carlos Andrés Pérez, hasta acá llegamos a esta ruina. Hay un problema del modelo del rentismo petrolero que se ha trasladado a la cultura política y que ya es parte inherente de la cultura política. Es quizás el rentismo político. O sea, es la deformación de la práctica de la política, que además tiene subyacente la pérdida de los elementos éticos de la política, y aún a pesar de que podamos ser más sensibles a los últimos 17, 18 años, la verdad es que esos 17, 18 años el presidente Chávez emerge precisamente por la resistencia y por la presión social a superar ese problema que ya venía de la época como una respuesta de una clase descontenta. Gabriel, vamos a coincidir en una cosa, fracasó efectivamente el esfuerzo antes y ha fracasado lamentablemente el esfuerzo después del momento del hito en función del asunto de la superación del problema de la ética en la política. Sí, pero hubo un reconocimiento social por un tiempo desde que entró Chávez, pero ya ese reconocimiento social no hay misiones, no hay nada, la gente está cambiando no hay una priorización de la gente. Lo que pasa es que se perdió el sujeto político en ese sentido. La Venezuela del periodo chavista era una Venezuela con unos ingresos petroleros ingentes que podía satisfacer una redistribución de la riqueza populista, demagógica, que llenaba bolsillos, pero no generaba producción nacional. Precisamente el desplazamiento, la crisis económica, la pérdida de ingresos por esa monorrenta a la que hace mención Nimmer y que todo el mundo conoce, el declive del precio del barril nos va llevando a una política que cada vez tiene menos clientes, porque si acaso algo es cierto, es que Chávez insertó al pobre no a la sociedad, sino como cliente político a un sistema que trataba de garantizar dos cosas: satisfacción de sus necesidades básicas y un revanchismo social que no existió. La cultura de la equidad no es tampoco responsabilidad del presidente Chávez. No, y la equidad y el clientelismo político no es exclusivamente de una cultura chavista. O sea, lo que fue fundamentalmente el clientelismo político emerge a partir del modelo de la utilización de la renta petrolera para la captación de votos, y eso precisamente fue lo que consolidó el bipartidismo. Tengo que ir ya estábamos hablando sobre esa etiqueta, ese titular, vamos a ponerlo así, de Nick Evans mañana en la prensa, Wall Street detrás de la mesa de negociación. ¿Qué crees tú? Bueno, me parece un gesto de sinceridad de Nimmer reconocer que detrás porque siempre han dicho que detrás de la oposición está Wall Street, o sea que a nadie le debe extrañar eso, pero que alguien insigne para el oficialismo histórico y que hoy es bienvenido en una oposición constructiva en un país donde cabemos todos, haga referencia a que el gobierno también es financiado por Wall Street, me parece interesantísimo, más aún cuando entendemos que en este juego de los bonos no solamente gobierno y oposición dirimen su diferencia, sino la banca privada, que son los grandes tenedores de esos bonos. Pero también el gobierno, y también algunos personeros del gobierno. Pero es que tenemos que entender, Pedro, que la dinámica no es en el plano que se ve. La dinámica política tiene una perspectiva muy profunda. Por eso es que hay analistas, porque no es plano. Okay. Sí, el problema fundamental de esto, en verdad, no es el asunto de Wall Street en sí mismo, sino que al final detrás de Wall Street lo que está es la desvalorización del trabajo del venezolano, está la posibilidad de que haya una concentración de capitales en desmejora de la calidad de vida del venezolano.
Porque, a ver, los bonos, incluso los bonos, todos estos bonos que se están negociando son creados en el gobierno del presidente Chávez y se han mantenido en el gobierno del presidente Maduro. Así que fue una política que trató de pescar en la posibilidad de recoger liquidez para poder tener soporte de las políticas que se estaban desarrollando, pero hoy en una situación de crisis ya no es solamente recoger liquidez, sino fundamentalmente generar una depauperación de lo que es el desarrollo económico del país como consecuencia del manejo de Mira, ahí hizo Run, es una gráfica que me parece buenísima sobre la mesa de diálogo, lo que pedía la MUT y lo que cedió el gobierno. En rojo están los que no llegaron a un acuerdo sobre el referendo revocatorio de elecciones generales 2017, que ahora no se sabe si más nunca vamos a tener elecciones, porque si la van a perder, entonces no se cumple ni con la Constitución. Y un nuevo TCJ ni se habló de eso, pero sí se habló de un nuevo CNE. Pero aquí en esta gráfica no sé por qué ignoraron o no tomaron en cuenta la mesa de economía y finanzas. Yo tengo que discrepar de esta infografía porque... Bueno, tú eras de runrunes. En la liberación, no, es que con todo el respeto a quien lo hizo, pero tengo que discrepar porque la liberación de todos los presos políticos no se alcanzó. Se han liberado muy pocos presos y se liberarán otros. Pero ahí dice sin definición de nombres ni cantidad. No, pero ahí dice todos. Y no están todos. Pero lo que se dio el gobierno, pero lo que te está diciendo es, mira, sin definición de nombres ni cantidad. Pero a ver cuándo llega. En el reconocimiento de la Asamblea Nacional, lo que sucedió hoy, que está claro, desconociéndola completamente. El TSJ la está desconociendo, entonces yo no sé dónde está eso. Y las elecciones en Amazonas... Desincorporaron a los 3 diputados, pero no se ha hablado... Pero no se ha hablado de cuándo, cómo, dónde. Okay. El nuevo CNE, va a haber una elección en 2 semanas de un CNE equilibrado. Se supone que el mecanismo constitucional para eso está fundamentado en la Asamblea Nacional. Una Asamblea Nacional que debe ser reconocida para poder garantizar que eso se dé. Todo un sistema de baremo. Bueno, el nuevo TSJ ya sabemos, pero en este punto yo quisiera frenarme aquí, porque no es un corredor humanitario lo que se pide de medicina y alimentos, es desmontar un esquema, y me encantaría escuchar a Nismar sobre esto, porque es desmontar... Ya me estás quitando el puesto. Es un esquema económico. Con todo y Reyes. Es un esquema económico que hay que desmontar para garantizar el rescate de la calidad de vida del venezolano. No es un corredor, es desmontar un sistema anacrónico que durante 18 años nos ha llevado a la pobreza. Pero más allá de ese corredor, mi pregunta es, ¿qué pasó con la economía? Porque hace poco vimos que de la noche a la mañana se disparó el dólar Cúcuta, el dólar Instagram. Quería que ustedes hablaran un poco de ese tema, por favor. No es muy complicado en el siguiente sentido. Fíjate que lo que no se menciona acá en esta infografía es el acuerdo fundamental de que los dos sectores, las dos cúpulas en el proceso de negociación han reconocido que hay un sector de la economía que se está distorsionando y los dos se han puesto de acuerdo para confrontarlo. Fíjate tú qué ironía. El gobierno decía que el responsable de eso era la mesa, los sectores económicos de la Mesa de la Unidad Democrática, pero en el acuerdo ahora hay una realineación de actores que permite decir que hay las dos cúpulas fundamentales están confrontando ahora a quién. Pero, la gran pregunta es ahora contra quién, o sea, quién es el actor de la guerra económica. Porque, exactamente. Bueno, es que parece que el resultado es un resultado semántico, no hay guerra económica, es un boicot, que no sea así. Es un boicot o agresión a la economía, sabotaje, boicot o agresión a la economía venezolana. Yo sigo con mi tesis de Wall Street para tratar de explicar el asunto como lo has llamado tú. Fíjate tú, ahora estos dos cúpulas en una componenda se han rearticulado en función de crear un nuevo enemigo. ¿Okay? Pero el enemigo al final de la guerra económica, que antes era la burguesía parasitaria, ahora no lo es. Entonces, ¿quién es? El pueblo. O sea, la gente que vive de su trabajo, porque al final lo que están definiendo fundamentalmente es el hecho del mantenimiento de un modelo económico todo distorsionado hasta las próximas elecciones del 2018, porque además también se suspende el derecho político y democrático de la gente de aplicar un referéndum revocatorio. Está de manifestar. Y además es con complicidad plena de la Mesa de la Unidad Democrática, que era el que levantaba la bandera del referéndum revocatorio. Pero quería que hicieras sobre el dólar. Sobre el dólar. Ajá, por favor. ¿En qué momento se disparó? ¿Por qué se disparó? ¿Cuáles son las causas? Una economía donde las tierras más fértiles de hace 18 años son los puertos marítimos y aéreos del país.
Tú no puedes negar que el gobierno necesita generar más bolívares con los mismos dólares o menos dólares en una exigua renta petrolera para garantizar una política populista de aumento de salarios mínimos, de prebenda, que para materializarse en bolívares en época de aguinaldo íbamos a darle un bono, íbamos a darle aquello. ¿Con qué se le da? Bueno, se le da precisamente, o es que tú crees que el gobierno no entra dentro de este juego del dólar libre. Entonces tiene que ver un poco con el aumento de salarios que no pueden... Hay que fabricar más bolívares con los mismos dólares o menos dólares. Entonces la pregunta es, ¿hasta cuándo será esto? Bueno, mira, yo creo que mientras no exista la garantía de un aparato económico restablecido, vamos a ver esta maquinita funcionando. ¿Qué pasó? ¿Por qué se disparó? ¿Y con qué se responde eso? Porque la inflación está después del cierre del recanje de los bonos, inmediatamente después del pago o de uno de los pagos más gruesos de la deuda externa que se dio en esos meses y que se va a terminar de dar este noviembre para pagar 7.000 millones de dólares en 2 meses, pues resulta ser, y además en el marco de unos aumentos salariales a los cuales ya lamentablemente la población les tiene terror, pues se genera una contención de un precio anclado en 1.000 bolívares del innombrable, y entonces de repente explota, de repente se potencia y casi se duplica. Ahora, el asunto es, ¿esto responde estrictamente solamente a la posibilidad o a la necesidad del influjo de las divisas que entran y que salen del país en relación con el mercado en la referencia de Cúcuta? No, esto también está respondiendo a mercados bursátiles. Esto también está dueño de la página Dólar Cúcuta, Dólar Instagram, Dólar Today? ¿Quiénes manejan? ¿Por qué le hacen caso a esa página? ¿Por qué Venezuela no tiene un banco central que determine el valor de su moneda? ¿Por qué dependemos del dólar Instagram? ¿Qué clase de país somos que tenemos que depender de un dólar Instagram, un dólar Today, un dólar Yesterday? El mismo país dueño que un banco central, que un PDVSA ya no lo puede manejar un banco como Citibank y tiene que buscarse un banco de segunda o tercera línea. El problema es que, por cierto, Dólar Today no lo inventaron ayer, y desde hace 10 años, 12 años... Antes era la lechuga verde. Claro, pero recordemos además que hace 3-4 meses, un juicio que levantó el Banco Central de Venezuela, la página de Dólar Today, la conclusión de ese juicio fue un acuerdo entre el Banco Central de Venezuela y Dólar Today en los Estados Unidos. O sea, con más razón creo yo, con más razón creo yo, gracias Nímer, con más razón creo yo que tiene que haber algo en una centrífuga dentro de esto, porque se está produciendo más bolívares. Pero ahora hay un problema que nosotros vemos, viene Navidad, los precios disparados, estamos en los anaqueles más o menos llenos, que se van a vaciar porque ahora los que se trajeron esa mercancía a ahora está al doble más. El costo de reposición de eso. ¿Y lleno de qué, Pedro? Todavía la gente está famélica en las calles todos los días. Pero parece que ayer en el Consejo Nacional de Economía Productiva los motores se paró un lío, todo, porque hay empresarios, todo el mundo reclamando, porque ahora les dicen a la gente, bueno, si tú consigues el azúcar Dominos para traértela en $3, tú en 2, yo en 1, alguien fija el precio y ahora van a perder dinero porque cómo van a vender a un precio que te están volviendo a imponer y controlar. Ahora, fíjate, lo dramático de todo esto al final es que una política por parte del mismo gobierno que empezó en las fronteras, el PAC, que es un sistema de abastecimiento que ha permitido importar los alimentos y llenar los anaqueles en la frontera, ahora trasladado a todo el país, inaugurado, por cierto, unos galpones en el mes pasado aquí en Caracas. Resulta ser que no están funcionando, o sea, esos galpones al final están vacíos porque el cambio de 1.000 a 1.800 distorsionó la posibilidad de la importación, pero lo más dramático es que en otros locales, en los sectores privados, los anaqueles están llenos, pero la gente no puede comprar. Claro. Me quedé con ganas de seguir conversando con usted, me están dando un minuto. 20 segundos, esto va a ser un récord. No, yo creo que es importantísimo que el venezolano mantenga la esperanza en que el liderazgo nace en cada uno de nosotros. Somos agentes del cambio y tenemos que estar en sintonía con una dinámica política que no queda aquí. La necesidad de que el país se replantee una revolución verdadera en donde el sujeto fundamental sea el ciudadano y no sean los intereses externos al país ni económicos, creo que es un elemento fundamental hoy en día para generar la movilización que el país necesita para salir de la crisis. Los vuelvo a invitar a los dos pronto para volver a hacer esta dinámica muy interesante, sobre todo que la gente está buscando dirección y respuestas. Los invito a la preventa, por favor vean nuestro video que lo hicimos con muchísimo cariño y es un resumen de todo lo que ha pasado este año y bastante equilibrado. Y los invito después a un tecito por ahí. Entonces, bueno, muchísimas gracias a los dos. Gracias, Pedro. Ya nosotros volvemos con más para ustedes aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión.